Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias a vos, José, por la invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes. ¿Y cuál es la idea para el día de hoy? La idea es hacer un breve recorrido, pensamos en los aspectos, ahí estamos, en los aspectos principales, digamos, en los principales cambios patrimoniales del derecho de familia y del derecho sucesorio. Yo les traje un esquema como para ir avanzando. La idea es ver primero régimen de bienes del matrimonio. Me pidieron los organizadores, ¿se ve mejor allí? Bien, los organizadores me pidieron régimen de bienes del matrimonio, un breve recorrido por el régimen de uniones convivenciales, que digamos lo nuevo que se viene, que ya está, y vamos a finalizar con algunas nociones de derecho sucesorio, más que nada apuntando a la ampliación de la libertad de testar y cómo quedaron el tema de orden sucesorio y las legítimas. De todos modos, como sé que esto es una actividad de divulgación y de interés general, porque el derecho de familia y el derecho sucesorio nos toca a todos, si tienen alguna duda, me paran, y si hay algún tema que no vamos a tocar, no quiero que se pongan incómodos y estén en la silla diciendo, ay, ¿cómo queda el régimen de los alimentos para el hijo menor de edad? Me levantan la mano, cortamos, hacemos un pequeño paréntesis, evacuamos las dudas y seguimos, ¿sí? La idea es que aprovechen, aparte, a mí me gusta trabajar mucho interdisciplinariamente, yo trabajo en Facultad de Bioquímica, con bioquímicos, biotecnólogos y demás, así que la idea es esa, tratar de que mutuamente nos llevemos algo de este encuentro. Bien, régimen de bienes del matrimonio. A mí me gusta mucho el concepto del doctor Zambrisi, porque él dice que el régimen de bienes es el conjunto de normas que regulan las relaciones de carácter patrimonial entre los esposos, pero también las de los esposos con terceros, es decir, no solo los bienes, sino también el régimen de deudas. Ustedes saben que el Código de Vélez, que rigió nuestra vida civil durante más de 140 años, sufrió un montón de reformas parciales. Yo les traje algunas de las leyes que reformaron particularmente el régimen de bienes. Cada una de estas leyes apuntaron a ir respondiendo a las necesidades de la época. Por ejemplo, ustedes recordarán que el Código de Vélez, o en el Código de Vélez, el marido era el administrador legal y forzoso de todos los bienes, inclusive de la mujer. Entonces, la ley 11.357 de los derechos civiles de la mujer fue un gran hito en el camino hacia la igualdad de los cónyuges. ¿Por qué? Porque le otorgó a la mujer la facultad de administrar y de disponer los bienes que adquiría con su trabajo. Después tenemos la ley 17.711, fue la gran reforma del año 68. Esta ley fue la que le insufló al Código Civil un irregresable, decimos un irregresable sentido social. ¿Por qué? Porque se encargó en régimen de bienes de proteger los intereses de los cónyuges, pero también de la familia. Entonces, por ejemplo, teníamos la reforma del artículo 1277 que disponía que para vender, por ejemplo, el bien inmueble que era asiento del hogar conyugal, no importaba si era un bien propio o un bien ganancial, había que pedir el asentimiento del cónyuge. ¿Qué más? La 23.515 fue la ley del divorcio vincular. Esta ley también introdujo reformas en el régimen de bienes, por ejemplo, en todo lo que es materia de separación judicial de bienes. Y la última reforma grande que tuvimos en régimen de bienes fue la 25.781, que en realidad se conoce muy poco, pero fue en realidad para atender a compromisos que había asumido Argentina a nivel internacional. Resulta que la Argentina ratificó lo que es la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Y teníamos un artículo del Código que decía que si los bienes gananciales eran de origen dudoso, eran administrados por el marido. Sé que entre tantas reformas eso había quedado así. Entonces, con esta ley lo que se hizo fue disponer que si había bienes gananciales que eran de origen dudoso, los cónyuges lo iban a administrar conjuntamente. Habrán visto que con tantas reformas parciales que hubo al régimen de bienes, este régimen de bienes estaba un poco confuso, poco sistemático y en algunas cuestiones generaba bastante incertidumbre, bastante inseguridad jurídica. Entonces, en términos generales, porque hay apóstoles y detractores de la reforma, pero en términos generales podemos decir que en materia de régimen de bienes la reforma fue un acierto. En general hay bastante consenso en la doctrina sobre el nuevo sistema que hay en materia de régimen de bienes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un régimen que es claro, ordenado y sobre todo que soluciona un montón de cuestiones que hasta el 31 de julio presentaban, digamos, conflicto.
Así que, si esto fuera Facebook, le ponemos un me gusta al régimen de bienes. Nos peleamos por un montón de cosas, pero el régimen de bienes estamos bastante de acuerdo. ¿Cuáles son los antecedentes? Esto es porque yo sé que a veces uno tiene que profundizar un poco en los estudios. Y la reforma en familia fue tan grande, tan integral, que en algunas instituciones hay pocos antecedentes. Pero en materia de régimen de bienes, en realidad la doctrina se venía expidiendo hace mucho sobre la reforma. Entonces, los principales antecedentes los vamos a encontrar en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que es a donde vamos todos los profesores de Derecho Civil del país a debatir estos temas, principalmente estas dos, las del 87 y las del 97. Y además, el capítulo de régimen de bienes es prácticamente copia de los proyectos del año 93 y del año 98. El doctor Belucio estuvo en ambas comisiones reformadoras. Y la orden de la comisión reformadora fue seguir el proyecto del 98, que se apoyaba en el Código Civil francés, en el Código de Bélgica y en el Código de Quebec. Entonces, en términos generales, si este código siguió la tendencia mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia, se apoyó en la doctrina, sobre todo en los últimos, el anteproyecto fue del 2012, había 14 años, del 98 al 2012, de doctrina sobre la materia, no son textos tan desconocidos para nosotros. Así que si uno quiere investigar las fuentes de los artículos y si uno quiere profundizar un poquito más algún tema, nos encontramos con más de 14 años de artículos escritos sobre cada uno de estos temas. Tenemos de dónde estudiarlos. Una novedad es la ubicación. Ahora, el régimen patrimonial del matrimonio está ubicado dentro del libro segundo de las relaciones de familia, no en la parte de contratos. ¿Qué más? Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva terminología. Tradicionalmente, uno se había acostumbrado a hablar de sociedad conyugal, y que era lo mismo decir sociedad conyugal que decir régimen de bienes. Hoy, los autores eligieron abandonar este término sociedad conyugal y tenemos, la regulación de dos regímenes patrimoniales: comunidad de ganancias y separación de bienes. Para tranquilidad de todos, comunidad de ganancias no es otra cosa que el régimen de sociedad conyugal que viene igual que como lo conocimos, pero un poquito mejorado. Y separación de bienes, vamos a ver que son 3 o 4 artículos y en general no presentan mayores dudas. Las novedades están en otro lado. ¿Cuáles son las características generales del régimen de bienes? Vamos a tener que acostumbrarnos a que, como ahora hay dos regímenes, se introdujo un poco, se abrió el camino hacia la autonomía de la voluntad en la materia. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a pasar de un régimen que era único, legal, forzoso, a un régimen que ahora es elegible. Los cónyuges pueden elegir por uno o por otro. Pero además, la doctrina dice que es una pluralidad cerrada, porque no es como en otros países del mundo en donde los cónyuges pueden elegir qué tipo de relaciones patrimoniales quieren para su vida. Acá podemos elegir, pero podemos elegir entre estos dos sistemas cerrados. No tenemos tanta libertad como aparentemente se vende. Y además vamos a tener que acostumbrarnos que ahora el régimen es mudable. ¿Por qué mudable? Porque puedo cambiar de régimen de bienes. ¿Cuántas veces puedo cambiar? Todas las veces que quiera. Es una mutabilidad abierta. Lo único, que pone el código como restricción es un pequeño tiempo de espera de 1 año entre cambio y cambio. Yo no es que los esté alentando a que vayan a cambiar el régimen de bienes los que están casados, pero sepan que lo pueden cambiar, que esto no se aplica solo a las nuevas uniones, sino que las que ya están pueden llegar a cambiar. ¿Cómo se hace la opción? Yo no quiero que vayan masivamente a la escribanía, pero sepan que está dentro de nuestras opciones. Bien, ¿cómo es la estructura del régimen de bienes? Tenemos, por un lado, un capítulo 1 de disposiciones generales. En realidad, la novedad en la materia está acá, porque en las disposiciones generales encontramos no solo las convenciones prematrimoniales, sino también encontramos todas las disposiciones comunes a ambos regímenes, que en realidad es una suerte de régimen primario de bienes, es ahí donde está la piedra angular del sistema. Y después sí, el capítulo que regula el régimen de comunidad
y el capítulo que regula el régimen de separación de bienes. Bien, entonces estamos por acá, ¿sí? Tenemos un régimen primario y normas que son aplicables tanto al régimen de comunidad como al régimen de separación, allí mismas explicadas. ¿En qué consiste este régimen primario? Consiste primero en la regulación de las convenciones matrimoniales. ¿Qué teníamos hasta ahora? En las convenciones matrimoniales se hacían por escritura pública y uno podía detallar los bienes que llevaba el matrimonio y las donaciones que se hacían los cónyuges entre sí. La novedad está que se incorporaron dos incisos. Hoy también puedo detallar las deudas que los cónyuges llevan al matrimonio y además si optan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en el Código. Si no dicen nada, si los cónyuges no hacen referencia ni al régimen de bienes, ni directamente hacen convención prematrimonial, vamos a ver que va a regir de modo supletorio el régimen de comunidad de ganancia, la ex sociedad conyugal. Pero si no, está esta posibilidad y es muy interesante el tema de la enunciación de las deudas. Así que bueno, la novedad está acá, en el régimen, en el poder enunciar las deudas por el impacto que puede llegar a tener el día de mañana en las recompensas entre los cónyuges. ¿Cómo debe hacerse la convención prematrimonial? Por escritura pública. Esta escritura pública va a recién tener efectos después de la celebración del matrimonio y debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Acá uno ya tiene que prender una lucecita. Si yo quiero saber bajo qué régimen de bienes están estos cónyuges, tengo que pedir siempre copia del acta de matrimonio. Esto es lo que van a hacer los bancos, etcétera, a la hora de otorgar un crédito. Porque uno allí va a saber cuáles son las relaciones que los están rigiendo. Vamos a ver que las modificaciones también deben inscribirse marginalmente. Pobre la gente de registro civil, que ya sé que algo estuvieron hablando, ¿no? Bien, bueno, estamos por acá. Modificaciones del régimen también debe hacerse por escritura pública, también debe anotarse marginalmente al acta de matrimonio y, cuidado con esto, los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden declarar inoponible este cambio de régimen, o sea, solo respecto de ellos, pero tienen un año para hacerlo. Y ahí mismo, en este capítulo de disposiciones generales, tenemos las disposiciones comunes a todos los regímenes. Estas disposiciones comunes son normas de orden público, imperativas, inderogables, que cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio, van a ser aplicables. ¿Por qué aclaro esto? Porque no hay tanta libertad como parece. En realidad hay un régimen primario que es bastante fuerte, que es a donde tenemos que prestar más atención porque es lo más nuevito, y en realidad no importa cuál sea la forma que elijan para regir sus relaciones patrimoniales, va a haber determinadas cuestiones que los cónyuges van a tener que atender o que van a tener que hacerse cargo. Estas disposiciones tienden a tutelar el interés de la familia y el interés de terceros. Vamos a ver sobre todo eso en materia de deudas. Y además encuentran su fundamento en el principio de solidaridad familiar. El principio de solidaridad familiar es un principio que se abre camino y que impacta en todo el régimen de familia. En cuestiones que cuando uno va a dar conferencias de divulgación son un poquito fuertes. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de la figura del progenitor afín. ¿Quién es el progenitor afín? Cuando yo me caso con una persona o me voy a vivir con una persona que tiene hijos derivados de otra unión anterior y viven con nosotros, surgen una suerte de derechos y obligaciones del cónyuge o conviviente que no es progenitor hacia el niño. Esto en realidad, código derogado, cuando yo me casaba con una persona que tenía hijos derivados de una unión anterior, surgía el parentesco por afinidad, era mi hijastro, mi hijastra, y le debíamos alimentos, subsidiariamente. ¿Pero por qué le debíamos alimentos? Porque el matrimonio creaba un nuevo estado de familia, surgía este parentesco por afinidad, y teníamos un artículo del código que decía, parentesco por afinidad, en primer grado, deber alimentario. Subsidiario, el primer responsable siempre es el padre. Bueno, ahora esto lo tenemos, el código lo llama progenitor afín, y lo tenemos tanto en caso de unión matrimonial como de unión convivencial. ¿En virtud de qué? Del principio de solidaridad familiar. Si una persona asume
vivir en familia, integrar un nuevo núcleo familiar con alguien que trae hijos derivados de otra unión y en ese tiempo se hace cargo solidariamente, voluntariamente, de atender determinadas necesidades del niño, después, cuando esta unión se rompe, y acá viene un poco lo más polémico, sea una ruptura del matrimonio o una separación de una unión convivencial, durante un cierto tiempo el juez le puede llegar a fijar al progenitor afín o a la progenitora afín una cuota alimentaria. Por un cierto tiempo, subsidiariamente, porque el principal obligado son los progenitores, pero está todo en virtud del principio de solidaridad familiar. Esto es un poco para que vayamos viendo por dónde viene el cambio, ¿no? Que no solo es patrimonial. Yo les pido que no me peguen, yo nada más soy la mensajera, yo no escribí esto, comenté algún artículo, escribí algún capítulo de algún tratado, pero yo no lo escribí. Bien, a ver, ¿qué hay en este régimen primario? Medio rapidito para que tengamos una idea. El deber de contribución. Dice que los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Hasta acá más o menos lo que teníamos. Pero además, novedad, esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Esta es la piedra angular. Y vamos a ver que esto también se repite en uniones convivenciales. ¿Qué más dice este régimen primario? Trae una protección de la vivienda familiar. No importa si están en comunidad de ganancias o en separación de bienes, la vivienda está protegida. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de la vivienda familiar, los muebles indispensables de ella, que es una novedad, ni transportarlo fuera de ellas. En caso de que esto ocurriera, se puede plantear la nulidad del acto o la restitución de los bienes muebles. Hay un plazo de caducidad de 6 meses para esto y nunca se puede plantear más allá de 6 meses de disuelto el régimen. Y además, una segunda parte en este artículo que dice que la vivienda familiar está protegida por las deudas. Es decir, que no se puede ejecutar la vivienda familiar por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, con una excepción, excepto que los cónyuges la contraigan esta deuda conjuntamente o que la contraiga uno con el asentimiento del otro. Es decir que hay una suerte de ampliación de la protección de la vivienda familiar. Y esta protección de la vivienda familiar no solo tiene que ver con actos de disposición, como una vez se imagina una venta o la constitución de un derecho real como una hipoteca, sino simplemente la familia se fue 15 días de vacaciones y el titular de la vivienda la alquiló y los dejó a todos afuera. En esos casos también funciona esto. Es amplia, es para todo acto de disposición sobre derechos sobre la vivienda. Eso no están casados con matrimonio. Esto es con matrimonio. Ahora vamos a ver. En algunas cuestiones ustedes me van a escuchar que yo los comparo. Y en otras hago así y no los comparo porque les voy a explicar algunas cositas que vamos a tener que tener en cuenta en uniones convivenciales. Porque las uniones convivenciales no se equiparan al matrimonio en derechos, pero tampoco entre sí todas tienen los mismos derechos. Entonces la idea es que hoy se lleven ustedes un tips de ver cuándo tienen los mismos derechos y cuándo no. Complejo. Vamos por acá. Vamos ahora directamente a régimen de comunidad. ¿Cuáles son las normas de la ex sociedad conyugal? En realidad son las mismas que conocemos, así que podemos ir bastante más rapidito con esto. Es un régimen legal y supletorio. Comienza, por supuesto, desde la celebración del matrimonio. El segundo artículo directamente ya hace una enunciación de cuáles son los bienes propios y luego una enunciación por espejo de cuáles serían los bienes gananciales. Y van a ir viendo que acá se van a poder manejar con comodidad, porque es lo que ya sabemos y en realidad cuando el código aclara cuestiones que eran dudas en la doctrina y la jurisprudencia y venía oscilando y acá el código dice, bueno, ya está, el criterio mayoritario es este, lo imprimo, lo incorporo acá y se terminó el debate. Entonces, ¿qué son bienes propios? Los bienes aportados al matrimonio, o sea, los que ya tenían
de solteros. Este por el principio de incolumnidad o por el criterio temporal de la calificación. Venían de antes. Son bienes propios los adquiridos por herencia, donación o legado. Hasta acá principios generales. También son bienes propios, y acá empieza a aclarar, los recibidos conjuntamente por herencia, por legado o por donación, y dice que se reputan propios por mitades. Es decir, que el código acá ya define. Si yo le hago una donación a dos personas que están casadas y no digo nada, el código ya dice, lo recibieron por partes iguales. Ahora, si quien realiza este acto asigna partes determinadas y dice, a vos te doy 1/3 y a tu marido le doy los otros 2/3, ahí sí estamos a la decisión del que hizo el acto de disposición. Y no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias. Esta es la regla, eran las donaciones que se daban para compensar un servicio, porque aquí hay ganancialidad. Entonces, de entrada dice que no, pero después aclara las excepciones, excepto que los servicios que se dieron lugar a ella hubiesen sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. O sea, que es una compensación de suerte, que tiene una suerte de compensación económica en realidad esta donación, pero es una especie de pago por un servicio que ya se hizo. Entonces, también por el criterio temporal serían propias. ¿Qué más? El principio de permuta o de subrogación real. Yo tenía un bien propio, lo vendo y me compro otro bien propio. Entra en la misma calidad en la que se fue el otro bien. Sin embargo, dice, y cuidado acá, ¿se acuerdan que muchas veces se planteaba el tema del saldo? Sí, tenía un auto de soltero, pero se casó y un tiempo después lo cambió y se compró un 0 kilómetro. ¿Vale el principio de subrogación real si lo que puso era mucho más que lo que tenía? Entonces ahí dice, o trata el tema del saldo. Si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, se cambia la calificación. Pero por supuesto, sin perjuicio de la recompensa que le vamos a deber al que hizo ese aporte originario que era propio. Es decir, viene solucionando. Nos puede gustar o no, pero por lo menos está claro qué pasa si hay un saldo, qué pasa si el saldo es superior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Los créditos o indemnizaciones que se subrogan al patrimonio de los cónyuges a otro bien propio. Tenía un bien propio, hubo destrucción total, me paga el seguro, la indemnización, ese dinero ingresa como bien propio también. ¿Qué más tenemos por allí? Los productos de los bienes propios, con excepción de las canteras y las minas, acá no hay cambio. Esto es buenísimo para un país ganadero como el nuestro. Las crías de ganados propios que reemplazan al plantel, a los animales que faltan por cualquier causa, son propios. Pero cuidado, porque esto era algo que se planteaba mucho con las mejoras. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías van a ser gananciales y la comunidad le va a deber al cónyuge propietario una recompensa por el valor de ganado propio que aportó. Nos puede gustar o no, pero está solucionado, ¿sí? ¿Qué más? Perdón, fui para atrás. Los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho incorporado al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación, es decir, los que tenían alguna causa o título anterior. Y después aclara algunos supuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el acto anterior estaba viciado y luego se confirma? Dice que los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad, por ejemplo, viciado de nulidad relativa, cuando se confirma, por supuesto, va a ser propio. También son los originariamente propios que por algún motivo vuelven al patrimonio del cónyuge, sea por nulidad, por rescisión del acto, por revocación, etc. Larga la enumeración, los incorporados por accesión a las cosas propias, el típico caso del terreno. Tenía un terreno que era bien propio, construimos con dinero ganancial, ¿cuál es la calificación del bien? Se sigue con la tesis de la calificación única, no se acepta la calificación dual y ahora ya no hay dudas. El bien, por el principio de accesión, es propio, lo que va a surgir una recompensa por lo invertido, por la mejora. En el caso de que se ejecute un divorcio, por ejemplo. En general, el régimen de recompensas viene con la liquidación, por divorcio, por muerte. O por alguna. Sí. Pero Ahí llega la hora de la verdad. Ahí sigue rigiendo Claro. el principio de la gestión. Lo que vas a tener es, el bien va a ser calificado como propio, o sea, va a estar en la masa de bienes propios de ese cónyuge.
lo que va a surgir allí, a la hora de la liquidación en la cuenta, vas a tener que calcular la recompensa para el otro cónyuge. Si te alcanza, se la pagás. Si no te alcanza, tenés que vender el bien y repartir. Exacto. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título. Yo tenía 1/6 de una propiedad y puedo adquirir un porcentaje más, una cuota aparte más. Ingresa en la misma calidad que yo tenía la anterior. Así como los valores nuevos y otros acrecimientos de valores inmobiliarios propios. Sin perjuicio siempre de la recompensa que le puedo llegar a deber si yo esta parte la adquirí con aportes gananciales. La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad. El típico caso del usufructo. Mi papá me dona un bien, se reserva el usufructo, pasado una X cantidad se extingue el usufructo. Cuando yo consolido el dominio, tengo la nuda propiedad, ingresa en la misma calidad que tenía el bien. Bien propio, se extingue el usufructo, queda como propio. Las ropas, esto está bueno para las mujeres, quedó clarísimo. Las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges son propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si son de gran valor y se adquirieron bienes. Las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales o del daño físico causado a la persona del cónyuge. Esto también había bastante consenso en la doctrina de esta materia. Los derechos a la jubilación y pensión. Es interesante lo de la propiedad intelectual. En propiedad intelectual la solución era injusta la que teníamos. ¿Por qué? No se distinguía cuándo había sido la publicación, la interpretación de la obra, cuándo había sido concluida, cuándo este derecho había sido patentado. Entonces ahora se distingue. Si la obra intelectual fue publicada, interpretada por primera vez, la obra artística concluida o el invento, la marca, el diseño, patentado, registrado antes del comienzo de la comunidad, es propio. Por espejo, vamos a ver ahora, repito, que si fue después, es ganancial. Por supuesto, siempre a salvo el derecho moral sobre la obra intelectual, que es propio del autor. Bienes gananciales, por espejo. Lo mismo, pero al revés. ¿Qué son bienes gananciales? Lo que yo adquiero a título oneroso estando casado, inciso 1A, los adquiridos por hecho de azar, por esto de que los cónyuges compartimos la misma suerte, los frutos naturales, industriales y bienes de los bienes, sean propios o bienes gananciales, los frutos siempre son gananciales. Por las dudas lo aclara, los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio e industria también son gananciales. Lo devengado como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio. Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta. Este es el artículo reflejo del 463 al C, que decía como acá. Los adquiridos por permuta, por el principio de subrogación real, eran propios, acá van a ser gananciales. ¿Qué más tenemos como bienes gananciales? Los créditos o las indemnizaciones que se subrogan en un bien ganancial, las crías de ganado que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier cláusula, o sea, sean gananciales, lo que reemplazan entran como gananciales, siempre cuidado con las excepciones. Y las crías de ganados propios que ceden el plantel original, o sea, continúa el artículo anterior. Los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho a incorporarlo al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella. Yo firmé el boleto de compraventa y pagué el total, pero escrituré 15 días después de que se disolvió la comunidad, por muerte, por divorcio. Si yo lo había adquirido y lo había pagado, o sea, si la causa del título fue anterior, no importa que después efectivamente ingresó una vez disuelta la comunidad, es ganancial. Y los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado por nulidad relativa. Acá casi todos son espejos de lo anterior. Los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial de un cónyuge por nulidad, por resolución. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales, al revés, el ejemplo de terreno, pero al revés. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título, acá era al revés, tenía una parte indivisa ganancial, si incorporo otra, sigue en la misma suerte, en la misma calidad. La plena propiedad de los bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad, lo mismo. Y aclara acá, no son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro. Deudas. ¿Cómo responden los cónyuges por deudas? El principio sigue siendo que
los cónyuges, o sea, la irresponsabilidad o la separación de deudas. Cada cónyuge responde con todo su patrimonio, bienes propios, sus bienes gananciales, por las deudas que él contrae. Las excepciones están acá. En régimen de comunidad, dice que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos los bienes propios y gananciales, pero por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el otro, el que no contrajo la deuda, y la responsabilidad se extiende solo con los bienes gananciales. ¿Dónde está el cambio? Antes respondían solamente con los frutos de los bienes. Hoy se extiende al bien. O sea, hoy el acreedor, no del que fue y firmó y contrajo la deuda, el acreedor del otro, que a lo mejor ni se enteró, le puede no solo ir y embargar el bien, sino se lo puede ejecutar. Antes esto no estaba. Esto es una extensión, pero se lo ve bastante bien en materia de doctrina, porque se daba soluciones injustas. A ver, contrataban para hacer una gran reforma en la casa y hacían endeudar al insolvente y después el acreedor no le podía cobrar. Entonces ahora en algunas cuestiones se ve como más justa la responsabilidad. ¿Cómo se gestionan los bienes? Como conocíamos siempre. La administración y disposición de bienes propios y gananciales. En general, en bienes propios, cada uno conserva la libre administración y disposición. La excepción está la disposición de derechos sobre la vivienda familiar. En materia de bienes gananciales, la administración y disposición corresponde al cónyuge que los adquirió, o sea, los que tenía en su masa, pero es necesario el asentimiento del otro para enajenar bienes registrables, y aclara un poquito más qué pasa con las sociedades. Entonces dice las acciones nominativas no endosables y las no capitulares, las participaciones en sociedades que no están exceptuadas en el inciso anterior, y también para disponer de los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios. Y cuidado acá, también requieren asentimiento las promesas de estos actos, así que firmar boleto de compra-venta también hay que traer al cónyuge. Bienes adquiridos conjuntamente, conjunto. Cualquiera sea la administración y disposición, corresponde en conjunto a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte de cada uno. En caso de disenso, hay que pedir autorización judicial. ¿Cómo se extingue el régimen de comunidad? Muerte, nulidad de matrimonio, divorcio, separación judicial de bienes, hasta aquí todo normal. Y ahora por modificación, o sea, los cónyuges deciden cambiar de régimen de comunidad a régimen de separación. Para los abogados es interesante que ahora está muy bien reguladita la indivisión poscomunitaria, cómo liquidar. Es decir, ya no tenemos dudas cómo hacer la partición, pero estas son normas más procesales, más cuestiones judiciales que no creo que sean de mayor interés acá, pero sí saberlas que están y que por lo menos hay una cierta tranquilidad y consenso en la materia. Y respecto al régimen de separación, son 4 articulitos nada más. Primero habla de la gestión de los bienes y dice que los cónyuges cuando eligen régimen de separación tienen libertad. Libre administración y libre disposición de los bienes personales, se llaman. No son ni propios ni gananciales, son bienes personales. La restricción, lo que vimos en el régimen primario, es respecto de los actos de disposición sobre la vivienda familiar. Ahí tienen que venir a firmar los dos. Y además, cada uno de ellos responde por las deudas por él contraída, excepto en el artículo 461, o sea, no importa quién contrajo la deuda, si la deuda se contrajo para atender a las necesidades del hogar o de los hijos, ambos pueden llegar a responder. El acreedor le puede reclamar al que firmó, al que contrajo la deuda, como al que no. Y prueba de la propiedad. Cada uno de los cónyuges puede demostrar la prueba de la propiedad de los bienes por cualquier medio. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos por mitades. Esto generaba mucho conflicto antes, ahora está resuelto. Se generaba mucho conflicto sobre cómo se iba a instrumentar y en realidad la ley fue clarísima. Si no se dice, es por mitades. Y cuidado acá, porque ¿qué pasa con este condominio si son dueños por mitades? En general lo tratamos como un condominio, como el que conocemos, pero hay una restricción. Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio, entre ellos, el juez puede negar si afecta el interés familiar. Hijos, si es la vivienda familiar,
O sea, hay que tener, no son dos condóminos cualquiera, son dos condóminos que son cónyuges bajo este régimen y cuidado que si está afectado el interés familiar, pensemos en el hijo o en alguna persona discapacitada que está viviendo con los cónyuges, algún abuelo, alguna abuela. Esto del interés familiar vamos a ver que se cuela y nos da un cierto margen de acción en todo lo que es patrimonial también. Y cuando cese el régimen por disolución del matrimonio, o sea, divorcio o muerte, o por la modificación del régimen, quieren volver al régimen de comunidad, pueden hacerlo. Y la disolución, disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo, los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias. ¿Hasta qué régimen de bienes? ¿Dudas? Si no tienen dudas, yo les aseguro que acá van a venir. Uniones convivenciales. ¿Qué es esto de las uniones convivenciales? Yo se los voy a tratar de explicar de la forma más clarita posible, porque a nosotros a veces nos cuesta entenderlos y uno tiene unos cuantos años de estudiar cómo se podía llegar a implementar esto. Ustedes saben que hace mucho, mucho tiempo, en realidad siempre hubo como dos grandes tendencias en esta materia. De una mitad de la biblioteca, los que decían que no había que regular el concubinato, las uniones de hecho, las que hoy son uniones convivenciales. ¿Por qué? Porque la gente era libre y la gente elegía no casarse porque no quería que el Estado le impusiera derechos y obligaciones, entonces que regular implicaba afectar esa libertad. Y del otro lado de la biblioteca decían que no, que por cuestiones existenciales había que darle a la gente que elegía vivir de esta manera una suerte de derechos y obligaciones, sobre todo porque cuando se producía la ruptura de la unión, sobre todo la ruptura, por ejemplo, por causa de muerte, había necesidades, sobre todo de las personas más vulnerables, que atender. El derecho de familia, esto se debatió sobre todo mucho antes del divorcio vincular, porque había muchas personas que vivían en convivencia, no porque quisieran, sino porque no podían disolver el matrimonio anterior. Ya después, cuando salió la ley de divorcio vincular, dijeron, bueno, ahora el que quiere se puede divorciar, con lo cual el que vive de esta manera es porque elige vivir así. De todos modos, no fue el derecho de familia, sino fueron otras ramas del derecho las que atribuyeron, digamos, los primeros derechos. Entonces, por ejemplo, el derecho de la seguridad social es el que va a la vanguardia, con todo el tema de reconocimiento de pensiones, obra social, etcétera, etcétera, etcétera. El debate está fuerte, 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 sobre todo en los últimos 20 años, y efectivamente se regularon. Pero, ¿qué tiene de particular esta regulación? Que no hay una sola forma o un solo tipo de unión convivencial. Tenemos por un lado, si quieren de un lado del péndulo, a las parejitas más jóvenes que viven en unión convivencial, digamos, como antesala al matrimonio. Las parejas ya más grandes, que a lo mejor pasaron por otras uniones matrimoniales, que a veces terminaron de manera no tan linda, no tan agradable, con esos divorcios terribles, o con la muerte, entonces no se quieren casar porque no quieren volver a pasar por esa experiencia, o porque muchas veces casarse implica afectar derechos hereditarios de los hijos de uniones anteriores, entonces no quieren tener problemas con los hijos. Y en el medio, muchas veces, parejas que realmente optan por no casarse, quieren vivir así y quieren que el Estado se lo respete. Pero esas son las más complicadas, porque cuando después de X cantidad de años de convivencia la pareja se rompe, le exigen al Estado que les reconozca algunos derechos. Y en ese gran abanico de posibilidades, imagínense que trataron de hacer lo posible por asignar algunos derechos, pero como que no termina de conformar a todos, por lo menos es con la visión con la que yo me quedo. ¿Cómo define la unión convivencial? Dice que es una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, permanente, estable. Entre dos personas, seguimos con la regla de dos, no más de dos, que conviven y comparten un proyecto de bien común, eligieron adecuadamente la palabra, porque no vaya a ser cosa que le apliquemos una unión convivencial a dos compañeros de la facultad que se fueron a vivir juntos para abaratar gastos, ¿no? Entonces, hay que compartir proyecto de vida común, no importa si es el mismo o diferente sexo. Miren todo lo que tengo que hacer para tratar de definir. Entonces, a quienes entran en esta definición y reúnen estos requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Que sean dos personas mayores de edad,
que no estén unidas por impedimentos matrimoniales y que acrediten o mantengan una convivencia por un periodo no inferior a 2 años. Al que más o menos no, al que reúne estos requisitos, digamos, la ley le asegura ciertos derechos, que ahora los vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Porque no es tan sencilla la cuestión. Yo también lo que puedo hacer, si quiero asegurar algunos derechos más, es registrar esta unión. ¿Qué es lo que puedo registrar? Puedo registrar la unión convivencial, que me va a facilitar muchísimo la prueba, entre otras cosas. Puedo registrar también su extinción, para que quede bien clarito que yo con este fulano o esta fulana no tengo más nada que ver, que no me vengan a buscar. O puedo registrar también los pactos, que ahí está el tema patrimonial, ¿no? Entonces miren todo lo que tenemos que hacer para llegar al tema patrimonial. Entonces, ¿cómo pruebo yo la unión convivencial? La puedo probar de cualquier manera, que yo reúno estos requisitos, que soy mayor de edad, que estoy conviviendo con una persona hace más de 2 años. Y ahí voy a tener ciertos derechos. Pero si yo además la registro, vamos a ver que me va a habilitar, por ejemplo, a proteger la vivienda. Autonomía de la voluntad. Las disposiciones de este capítulo son aplicables excepto parte en contrario de los convivientes. Pero este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 21 y 22. A ver, ¿qué es esto del pacto de convivencia? Yo puedo registrar la unión convivencial, pero además puedo hacer un pacto para regular nuestras relaciones patrimoniales o económicas. ¿Cuál puede ser el contenido de este pacto? La contribución a las cargas del hogar, es decir, quién paga el inmobiliario, quién paga el municipal, quién se hace cargo de las expensas, quién va al supermercado y paga la cuenta, por ejemplo. La atribución del hogar común en caso de ruptura, es decir, se pueden poner de acuerdo y dejarlo aceptar, quién se queda con la casa en caso de ruptura. Incluso es tan abierto que podemos hasta pactar X cantidad de tiempo. A ver, si nos divorciamos, si nos separamos, ella se queda con la casa hasta que todos los chicos alcancen la mayoría de edad, por ejemplo. Y la división de bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Esto porque vieron que a veces compran los dos, pero el bien está a nombre de uno y demás. Entonces, eso suele generar bastante conflicto cuando no compran en condominio. Pues si compran en condominio es fácil la división por mitades, pero pueden llegar a pactar esto y todo más, porque en realidad el límite es el orden público, el principio de igualdad y los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión. Con lo cual, salvo ese límite, podrían hacer cualquier tipo de acuerdo, a diferencia del matrimonio, donde no hay un régimen tan abierto. En el matrimonio toda la libertad es optar por un régimen o por otro. En cambio acá, el espectro se amplía muchísimo más. El pacto tiene que ser no solo eso, sino que tiene que estar registrado, o sea, hay que ir al registro civil e inscribir no solo la unión, sino el pacto. Modificación, rescisión, los pactos pueden ser modificados o rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. Por eso es importante también registrar la extinción. Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de terceros a partir de su inscripción. Efectos. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos patrimoniales dice que las relaciones económicas, vieron que a veces se dice económica y a veces se dice patrimoniales, bastante complejo. Las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia, es decir, que si hay pacto de convivencia, el pacto les diría que es supremo. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de sus bienes, porque no están casados. No les podemos restringir la administración y disposición. Sí, hay una suerte de derechos, yo se los puse con un asterisco, que van para todos y todas, digamos. Tengan pacto, no tengan pacto, lo registren, no lo registren, registren la unión, no registren la unión, todos tienen estos derechos. Asistencia, curiosamente no dice alimentos, dice asistencia, con lo cual ya estamos peleándonos si asistencia incluye alimentos o solo asistencia moral o si también es asistencia material. Contribución a los gastos del hogar. Una valladolina ya está, con una valladolina ya cubrimos, ya está para si quieres. ¿Vos decís?
No sé. Tienen que contribuir a los gastos del hogar. Responden por las deudas frente a terceros, es decir, los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos contrae con terceros de conformidad a lo dispuesto en el artículo 461, es decir, las deudas que se contraen para atender a las necesidades del hogar o de los hijos. Y protección de la vivienda familiar, pero ojo, este artículo se aplica solo si la unión convivencial fue inscripta. No importa si hicieron pacto de convivencia o no, ya con el solo hecho de registrar, de inscribir la unión, pueden proteger la vivienda familiar no solo frente a actos arbitrarios que pueda cometer el titular, sino frente a la ejecución por deudas de tercero. Igual, casi igual que en matrimonio. Entonces, este es el problema, ¿no? A la hora de otorgarle un crédito a una persona, tengo que ver si vive o no vive de unión convivencial, si la registró o no la registró, si hizo un pacto o no hizo un pacto. Ir a fijarme en el pacto, ver qué es lo que contiene o qué es lo que dice. Es bastante complejo a los efectos prácticos y sinceramente uno tiene bastantes dudas de cómo va a ser la operatividad de todo esto. De todos modos, se pueden registrar. Causas del cese. Tenemos más causas de cese que en matrimonio, ¿no? Muerte, sí, seguro. Ausencia con presunción de fallecimiento también. Matrimonio o nueva unión convivencial de uno de los miembros. O sea, que se casen entre ellos o se casen con otro, ¿no? Matrimonio de los convivientes, mutuo acuerdo. No queremos seguir más viviendo juntos, nos ponemos de acuerdo. Voluntad unilateral de uno de los convivientes, pero cuidado acá, notificada fehacientemente al otro. Así que si me voy, por la duda le mando una carta de documento para que se entere que me fui y quede clarito que se extinguió. Y cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales. Es bastante complejo salirse de la unión convivencial. Yo creo que es más fácil el divorcio express. Bastante complejo, el divorcio express parece más fácil. Bien. Y algunas perlitas que yo les traigo, no sé cómo ando con el tiempo. ¿Estoy bien? Sí. Ah, bien, bien. Algunas perlitas que no son muy conocidas. Atribución del uso de la vivienda. El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Pobre juez de familia. 1. Si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. Fíjense que no dice que sean hijos en común de los convivientes. Puede ser... Claro. B. Si acredita extrema necesidad de una vivienda, imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Es decir que en esos dos casos, uno u otro, o ambos, se puede quedar viviendo en la que era sede de la unión convivencial. Ahora, cuidado, el juez puede fijar un plazo de esta atribución que no puede exceder de 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia. O sea, hay límites. Y en esto uno ve que no hay equiparación entre matrimonio y unión convivencial. Porque imagínense en el caso de una pareja con hijos comunes, con hijos menores de edad, se puede quedar él o ella y se quede más tiempo a cargo de los hijos viviendo, pero tiene un límite temporal. No es de por vida o hasta que el nene alcance la mayoría de edad, etc. Lo mismo lo vemos en derechos hereditarios. Como esto no es un nuevo estado de familia, no surge un nuevo estado de familia como en el matrimonio, no hay derechos hereditarios para él o la conviviente. ¿Qué más tenemos por aquí? A petición de la parte interesada, o sea, del que generalmente se fue, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble, que el inmueble no sea enajenado, que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Así que también vamos a tener que inscribir esto. ¿Quién se quedó con la vivienda? ¿Por cuánto tiempo? ¿Si tienen que pagar o no pagar una renta? Fue por sentencia. Sí, esto es por sentencia. O sea, es a petición de parte y es por sentencia. El registro lo va a tener que inscribir. Sí, y si se trata de un inmueble alquilado, también el derecho a continuar. Complejo. Y en caso de muerte también. Ustedes recordarán el derecho real de habitación vitalicio gratuito del cónyuge supérstite. Sí. Tenemos algo parecido para el conviviente, nunca igual. Parecido, porque acá se puede quedar viviendo,
pero hay un límite, o sea, puede invocar el derecho real de habitación gratuito, no dice vitalicio, por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión, cuidado acá, no se contraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Es decir que hay un poquito más de protección. Yo creo que hay un tiempo... Sería un derecho a habitación acotado. Acotado. Yo pienso que hay como un tiempo para reacomodar las cosas en lo que es hogar familiar. Estos 2 años que te permiten a lo mejor que no sea una salida tan drástica, pero tampoco es la panacea, tampoco hay equiparación de derechos. Hay que tener cuidado porque hay una cierta difusión de que ahora es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Y en materia de distribución de bienes, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio de quienes ingresaron. O sea, lógico, por algo no se quisieron casar. Quieren mantener patrimonios separados, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa. Todos estos principios que mencionan allí son los principios que generalmente se invocan judicialmente. Antes iban al juez de distrito, hoy calculo que van a ir al juez de familia. Aparentemente no se reformó el Código Procesal, así que estamos ahí, pero aparentemente todo esto va a ir al juez de familia. Y se daban generalmente cuando inscribíamos un bien a nombre de uno, lo compraban los dos, o lo compraba uno pero lo ponía a nombre de otro, y cuando se peleaban había que entrar a discutir que en realidad el que tiene el bien a nombre propio jamás lo pudo haber comprado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo? Invocando estos principios. En realidad, una manera más prolija de hacerlo es hacer un pacto de convivencia y registrarlo. Entonces allí la prueba está allanada. Pero si no lo previeron, digamos, hoy está legalmente, digamos, habilitado a demandar invocando estos principios. Por supuesto hay que probarlo. Derecho sucesorio, principales cambios. A ver, en derecho sucesorio, en general, los cambios fueron muy puntuales. Así que no vemos grandes cambios en torno a orden sucesorio. En cuanto a las instituciones, digamos, están permanecen, digamos, bastante vigentes. Sí se eliminó la figura de la desheredación, sí hubo cambios con el tema de defecto repersecutorio de la acción de reducción, pero en términos generales hay cierto consenso, o sea que en sucesores en general seguimos teniendo al heredero, que ¿qué se lleva el heredero? Una parte alícuota de la herencia, el legatario que recibe uno o varios bienes particulares en particular, la figura nueva del heredero de cuota, que dice que son los herederos instituidos en una fracción de la herencia, o sea, los instituye el causante a través de un testamento. En materia de capacidad para suceder, hay que ser persona humana, ya no se habla más de persona física, sino se habla de persona humana o persona jurídica, ambas pueden recibir bienes por herencia. La figura de la indignidad, esta forma de excluir al heredero que, digamos, se portó mal, acá lo más criticado tal vez es que se eliminó la figura de la desheredación y se ampliaron las causales de indignidad. Con respecto a la ampliación de las causales de indignidad, en realidad lo que se hizo fue reformular los artículos para acoger algunas sugerencias de la doctrina en torno a situaciones que no eran tan justas. Qué sé yo, antes solamente se excluía al padre que no pasaba alimentos conforme a su condición y fortuna, y hoy se dice, se excluye a cualquier pariente obligado, a cualquier persona, pariente o cónyuge, que tiene una obligación alimentaria y no suministra alimentos cuando está legalmente obligado. Pero en términos generales, al haberse ampliado las causales de indignidad, sobre todo la última causal recepta a los que son las causales de ingratitud para las donaciones, en los fundamentos del proyecto uno ve que al haberse ampliado se justificó la eliminación de la desheredación. ¿Qué entendió el codificador? Que no era necesario regular 2 sanciones para situaciones que eran prácticamente iguales. Entonces, le quitó al causante la facultad de desheredar al heredero forzoso que cometía alguna ofensa hacia él. Hoy puede quedar afuera igual de la sucesión, pero
por indignidad. ¿Esto por qué lo critican los autores de derechos sucesorios? Porque en general en el derecho comparado hay como dos grandes sistemas, lo que hay, tienen casi libertad total de testar, que no tienen herederos forzosos, que uno le puede dejar todos los bienes al gato o a una fundación, y del otro lado del péndulo los países que tienen legítimas y herederos forzosos. Entonces, en términos generales, quienes consagran o le imponen al causante herederos forzosos le otorgan una herramienta para excluirlo de su sucesión si este heredero se portó mal con él. No es que no lo vamos a poder excluir, pero ahora va a haber que excluirlo, digamos, por indignidad. Entonces ven como que hay un desbalance en el sistema. Derecho de opción. ¿Cuánto tiempo tengo para decir si quiero aceptar o renunciar a una herencia? Se bajó a 10 años. Antes era 20, hoy son 10 años. Y, por supuesto, cualquier tercero interesado, piensen en un acreedor, no tiene por qué tolerar que el heredero debata 10 años, puede intimarlo a aceptar o a renunciar. Renuncia. La renuncia antes se hacía solo por escritura pública, la bien llamada renuncia. Hoy se puede hacer o por escritura pública o por acta judicial que debe ser incorporada al expediente. La semana pasada estaba dando un curso con la gente del Poder Judicial, con la secretaria de los juzgados, y cuando hablábamos de la última parte del artículo dice siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del documento, y se largaron todos a reír. Yo no sé qué quisieron decir, pero bueno, están las dos partes. Cesión de la herencia. Sigo pudiendo ceder mis derechos hereditarios, debo hacerlo por escritura pública, que es la forma admitida. El momento a partir del cual produce efectos era algo que se discutía mucho, hoy está claro. Entre los contratantes, desde que firman este convenio, esta cesión, respecto de otros herederos, legatarios, acreedores, desde que incorporan la escritura pública al expediente, o sea, desde que le damos publicidad. Y respecto del deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión por todos los derechos que hay ahí involucrados, ¿no? Estado de indivisión. El estado de indivisión teníamos, o sea, la regla sigue siendo la partición. Esto lo que Vélez quería que la herencia se partiera, que esto no se moderara en el tiempo, pero después vino la ley 14.394, que fue esa ley ómnibus que incluyó bien de familia, ausencia con presunción de fallecimiento, indivisiones hereditarias forzosas. ¿Por qué? Porque muchas veces partir una herencia rápidamente podía ocasionar situaciones injustas. Entonces, como se derogó la 14.394, que es esa ley de familia y demás, esas indivisiones hereditarias forzosas, un poquito reformadas, se incorporaron ahora en el código. ¿Quién te puede imponer la indivisión hereditaria? El causante, que nunca te puede imponer a sus herederos una indivisión por más de 10 años, excepto que, y trae excepciones respecto de estos bienes. Dice que puede imponerla también por 10 años o hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, la indivisión concretamente sobre un bien determinado, sobre un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, que constituye una unidad económica, o sobre partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, de la cual es principal socio o accionista. El causante puede imponerla. Desde luego, si hay circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad, dice el código, los herederos pueden pedir el cese de esta indivisión. Pero esta es una herramienta que por allí permite que, sobre todo en el segundo caso, que hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, esto se sostenga un poquito más en el tiempo. Ahí vemos un poquito la función social. También pueden pactar los coherederos la indivisión. Se ponen de acuerdo y lo pactan por 10 años, puede ser total o parcial, o sea, sobre todos los bienes de la herencia o sobre algunos bienes en particular. El plazo es renovable acá y esto, por supuesto, sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce. Vos usás la casa de fin de semana, yo me manejo en el auto, etc. Y cuando hay herederos incapaces o con capacidad restringida, este pacto de indivisión requiere aprobación judicial. Hay control judicial sobre estos pactos. Esto es un poco amalgama lo que es propiedad, familia y empresa. Son normas que tratan un poco a proteger los intereses de la familia. Y antes teníamos que el cónyuge podía imponer una indivisión. Ahora, en realidad, lo regula de manera distinta. Habla de la oposición y contempla la oposición del cónyuge a que se parta, a que se divida un bien, o la oposición incluso de un heredero, que esto es nuevo. ¿Cuándo el cónyuge puede oponerse?
puede oponerse a la división o la partición de un establecimiento que constituye una unidad económica o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, cuando se ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento, o que es el principal socio accionista de la sociedad, o que participa activamente en su explotación. A veces porque aportó dinero, a veces porque está activamente participando de la explotación del establecimiento, podría oponerse. Por supuesto, esta oposición podría prorrogar la partición por 10 años, pero puede ser prorrogable judicialmente hasta el fallecimiento del cónyuge. Esto es interesante porque antes no estaba contemplado así. Eran 10 años y se terminó. También puede oponerse a que se parta la vivienda con sus muebles. ¿Qué vivienda? La que era residencia habitual, adquirida o construida total o parcialmente con fondos gananciales, y este derecho ahora es vitalicio. Antes era por 10 años, hoy es vitalicio. Esto porque muchas veces no se reúnen los elementos para invocar el derecho real de habitación vitalicio y gratuito del cónyuge. ¿Por qué? Porque a veces el cónyuge no deja un solo inmueble habitable, deja muchos. Entonces la casa entraría en la partición, al no reunirse ese elemento que sea el único inmueble habitable. Entonces, por lo menos, ahora se puede invocar esto. Y en el mismo término, el heredero puede oponerse a la partición de un establecimiento, pero fíjense, ¿cuándo ha participado activamente en la explotación de la empresa? O sea, ni siquiera le exige que haya aportado capital, con el solo hecho de demostrar que es él quien está participando activamente en la explotación. Modo de hacer la partición, no me voy a detener en esto, simplemente saber que están regulados, que la partición puede ser privada cuando son todos mayores de edad, están de acuerdo, o sea, hay unanimidad y son capaces y están presentes, y cuando hay incapaces, menores, terceros que se oponen o directamente no se ponen de acuerdo, no hay unanimidad, hay que hacer partición judicial. Lo interesante es el proceso de licitación. Si a mí me interesa que un bien me lo adjudiquen en mi juela, yo puedo pujar, puedo competir y ofertar un valor superior al del avalúo para quedarme con ese bien en mi porción. No estaba previsto. En realidad, vos sabés que Vélez lo había previsto y después lo bocharon. No me acuerdo en cuál de las reformas. Ahora como que vuelven a incorporarse este procedimiento. Y también, esto es nuevo, la atribución preferencial de un establecimiento. El cónyuge o un heredero puede pujar para que se le atribuya a este establecimiento, por supuesto con cargo a pagar el saldo, y dice, en caso de explotación en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales. Son instituciones nuevas que sobre todo son aplicables en los casos de empresa familiar. Yo se los planteo por allí porque lo pueden llegar a ver en materia de atribución de bienes. Y también están para otros bienes en particular. Y en materia de orden sucesorio, grandes cambios no tenemos, o sea, seguimos teniendo el derecho de preferencia por línea y dentro de la línea el derecho de preferencia por grado. La línea privilegiada, los descendientes que concurren con el cónyuge. A falta de descendientes llamamos a los ascendientes que concurren con el cónyuge. Si no hay ni ascendientes ni descendientes, se lleva todo el cónyuge supérstite, ¿sí? Y los colaterales son llamados cuando no hay herederos forzosos, o sea, ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge. Se eliminó la figura de la nuera viuda sin hijos, que traía un montón de problemas. La nuera viuda. ¿Vieron que querían introducir el yerno viudo? Bueno, lo sacaron a los... A falta de... Yo estaba de acuerdo con la nuera viuda. Imagínense, a ver, se bancó que la suegra le sentara a los invitados en la fiesta de casamiento donde quería, que le invitara a toda la parentela. Y además de eso, encima, que le reprochara que no había tenido hijos, porque era la nuera viuda sin hijos. Entonces, para mí era justo que por lo menos la pudiera heredar a la suegra, pero no, la eliminamos. Yo sé que estaba en minoría en la doctrina con la nueva viuda, pero bueno. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado. Sí. Mis compañeros de cátedra se ríen mucho. Bueno, sucesión del cónyuge. Acá hay un pequeñísimo cambio. Se cambió la redacción de matrimonio in extremis. Ahora, para que se dé la exclusión, si el causante muere dentro de los 30 días de contraída de matrimonio a consecuencia de una enfermedad que era existente al momento de la celebración, pero que era conocida por el supérstite y de desenlace fatal previsible. O sea, para que quedara excluido tienen que darse estos elementos, excepto que haya sido precedido por una unión convivencial.
¿Cuándo queda el cónyuge afuera en la sucesión? O sea, ¿cuándo puedo excluir al cónyuge supérstite? Sobre todo si es la segunda o la tercera mujer de papá, viste, que la queremos sacar. Bueno, a ver, ¿cuándo la puedo excluir o lo puedo excluir? Solamente en 3 situaciones. Divorcio, separación de hechos. Cuidado, que la separación de hechos esto a veces no se sabe. La separación de hechos, esa situación fáctica de vivir separados, es causal de exclusión del cónyuge. En realidad, si el cónyuge viene y se presenta a la sucesión y nadie dice nada, va a heredar. Pero si los otros herederos lo quieren, claro, si los otros herederos lo pueden excluir, es claro. Y lo que más regulo está causando esto, cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Esto en familia es bastante frecuente y ahora es una causal de exclusión. Yo no sé a qué les suena a ustedes. ¿Cuál puede ser una causal de cese de la convivencia resultante de una decisión judicial? Violencia familiar. Vieron que proliferan las causas de violencia familiar. Yo no me quiero meter en eso porque es un tema sumamente delicado y más en estos tiempos, pero sabemos que hay denuncias que son a veces un poquito apresuradas para obtener a veces la exclusión. O sea, hay situaciones reales y gravísimas y hay denuncias un poquito, digamos, apresuradas porque es una manera fácil de sortear el procedimiento de exclusión. Entonces, cuidado, que cesa la vocación hereditaria de ambos. Pero es mutuo ahí. Es mutuo. Es mutuo. Yo porque a veces dejan esas denuncias ahí flotando en el tiempo y ahora se van a encontrar con esto. Se van a creer que van a heredar y no van a heredar. Porción legítima. Se bajaron las legítimas. Hacía años que venían, yo me aburría en los congresos de sucesiones porque todos los años hablaban de lo mismo. Hay que bajar las legítimas porque son inconstitucionales. La legítima de los descendientes se redujo de 4/5 a 2/3. Las de los ascendientes de 2/3 a 1/2. Y la del cónyuge se mantuvo igual en 1/2. Ustedes saben que la contrapartida de la porción legítima es la porción disponible, es con aquella porción con la que el causante puede hacer liberalidades, donaciones en vida, legados post-mortem, etc. Y hay una fórmula muy clara para cómo calcular el monto de la legítima, que esto es muy técnico, pero hay que hacerlo bien a la hora de calcular si estoy excediendo o no y afectando a herederos forzosos. Y una institución interesante, ya con esto voy casi terminando, la mejora a favor del heredero con discapacidad. Cuidado porque acá el cambio es grande. El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, pero no exclusivamente, para, además de la porción disponible, o sea, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarla como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. ¿Qué considera una persona con discapacidad? Lo define allí. Se considera persona con discapacidad a toda persona que padece de una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es decir que si yo, causante, sé que tengo un heredero ascendiente o descendiente, no sé por qué no lo pusieron al cónyuge, realmente no me lo explico, porque puede haber un cónyuge con discapacidad y que el causante quiera protegerlo, pero solo se acogió para ascendientes y descendientes. ¿Qué quiere decir? Que respecto de ese ascendiente o descendiente, no solo le puedo dejar la porción disponible si quiero mejorarlo, sino además de traer una tercera parte de las legítimas. En definitiva, el heredero discapacitado, si el causante así lo quiere, puede llevarse 2/3 de la herencia. La disponible en calidad de mejora y esta en calidad de mejora estricta. Esto es interesante, sobre todo por la preocupación muchas veces de los papás respecto de los hijitos más discapacitados, ¿no? Y en materia de protección de la legítima, me han desglosado las acciones. Tenemos acción para reclamar la entrega de la legítima si me dejaron menos, la opción para tener el complemento, que son todas fases en realidad de la misma acción. Si me dejan menos de la legítima, ¿qué voy a hacer? Atacar las liberalidades que hizo el causante. Primero ataco las liberalidades que hizo a través de disposiciones testamentarias. Voy y reduzco los legados. Directamente no los entrego, no los pago.
Si, reducidos los legados, sigo sin cubrir mi porción legítima, voy y reduzco las donaciones. ¿Cómo ataco las donaciones? Con la misma regla de siempre. Primero ataco las últimas y así voy en fecha anterior hasta lograr cubrir la porción legítima del heredero forzoso. Efectos. Esto es muy justo. Antes, alguna doctrina sugería esta solución, pero como no estaba legalmente impuesto, el heredero buscaba el bien en manos de quien estuviera. Esto afectaba toda la cadena del subadquirente por el efecto rey persecutorio que tenía esta acción, y traía el bien de vuelta a la sucesión, aun cuando la legítima estuviera afectada en una pequeña parte nada más. Entonces hoy se distingue. Por supuesto, si la afectación es total, la donación queda resuelta. Pero si la afectación de la legítima es parcial y el bien es divisible, el bien se divide entre el legitimario y el donatario. Y si el bien es indivisible, en ese caso, hay que ver a quién le corresponde una porción mayor y el otro tiene un crédito, que por supuesto hay que desinteresarlo. En todo caso, y esto es lo interesante, el donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para completar el valor de su porción legítima. Imagínense una legítima vulnerada en 50.000 pesos y que vamos a reducir y tirar abajo una donación de un inmueble que sale 2 millones. Ahora el donatario tiene la posibilidad de pagarle esos 50.000 pesos al legitimario, cubrir la porción legítima y no tirar abajo el acto que tanto afectaba a la seguridad jurídica. Y lo que no me gusta, y lo voy a decir, es el efecto rey persecutorio que se recortó. ¿Por qué no me gusta? Porque todos estos derechos y estas acciones nacen a partir de la muerte del causante. A partir de la muerte del causante es cuando yo soy heredero, cuando soy legitimario y cuando tengo el poder o estoy legitimado para entablar estas acciones. Pero resulta que le pusieron un plazo de prescripción adquisitiva, sobre todo con el tema de las donaciones, de 10 años. Y el plazo empieza a correr desde la celebración del acto. Entonces, fíjense qué manera fácil de vulnerar la legítima. Yo quiero mejorar a un hijo, darle más, por fuera de la ley, que a otro. Cuando tengo 50 años, le dono un departamento. Dejo pasar el tiempo, pasado 10 años, prescribió toda acción, así que mi hijo se puede quedar tranquilo. Yo fallezco 15 años después y mis otros hijos no pueden recuperar ese bien. ¿Por qué? Exacto. Si hay otros bienes, los podemos compensar, pero si era el único bien, quedó defraudado. Yo les puse el ejemplo de un hijo, imaginen que le donó el bien a una fundación, a un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. El bien salió del patrimonio, el heredero forzoso se tiene que quedar de manos, brazos cruzados porque no puede hacer nada, porque no tiene acción, y cuando se abre la sucesión 15, 20 años después y nacen las acciones, se encuentra que no puede hacer nada para recuperar ese bien. Díganme si no es injusta. Por lo menos yo lo veo así. O sea, se priorizó la seguridad jurídica, el tráfico. Yo sé que muchos escribanos están súper contentos porque tienen un montón de bienes fuera de comercio, pero, a ver, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Para qué consagramos derechos si después nos damos herramientas para efectivizarlos, ¿no? En la mayoría de los casos la acción van a ser ineficaz. Y testamentos, y con esto cierro las formas de testar, solamente quedaron dos. El testamento hológrafo, que es el que el causante puede hacer de puño y letra, y el testamento por acto público, que lo hacemos en las escribanías. Después no hay grandes cambios en materia de inhabilidades, institución de herederos, delegados, es lo que veníamos teniendo. Así que en términos generales, si bien se reforzó más esta función social de derecho sucesorio como instrumento de la familia, las líneas generales se mantienen. No hay cambios, digamos, tan radicales como en familia, que con el divorcio, las uniones convivenciales y la responsabilidad parental, los cambios son mucho más bruscos. Bueno, les agradezco mucho la atención. Es un gusto haber estado acá.